Pues ahora la amiga le dan maestra para un día. Maestra para Carlos, Moisés, Francesco, doctor Núñez, o para años de diseño en el lugar. Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, 26 de enero. Lindo. ¿Sí? Día Mundial del Pescador, Día Internacional de la Energía Limpia, también Día Internacional de la Aduana, Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki. ¿Sí? Y también recordamos a un gran héroe paraguayo, el teniente José María Fariña, quien falleció en 1920. Y hacia el final, Carlos Francesco, director, recordar a otro gran músico, compositor paraguayo, don Hilarión Correa, autor de, por ejemplo, Checamare Sayayay, quien falleció en el año 1982. Y un día también, como hoy, fallecía un gran actor, el chileno, pero vivió prácticamente la mayor parte de su vida en Paraguay, Héctor García Quito. Ah, sí, es cierto. Él falleció en el 2015. Y así brevemente, Carlos, con respeto, solamente para que tengamos presente, el teniente José María Fariña, popularmente en la calle Teniente Fariña, todos escuchamos el Tierra Centro, ¿verdad? Se cuenta que fue uno de los héroes más destacados, intrépidos que tuvo el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Y dice, durante 3 semanas, un lanchón, imagínense, un lanchón paraguayo de madera de Burundí, la madera más dura que hay, tripulado por el teniente José María Fariña con sus tripulantes, 6 nada más, 6 tripulantes, Fariña más 6 son 7, ¿verdad? Mantuvo en jaque a toda la escuadra brasileña de 32 naves, con 3.510 hombres y 112 bocas de fuego. Y él, el de Fariña, solamente él y 6 soldados más en un lanchón en pleno río Paraguay. Esa es la historia del teniente José María Fariña.